Bueno, vamos a dar una visión completa de lo que es la semana uno. Vamos a compartir, partimos la semana uno. La semana 1. Ya. De lo que se trata la semana uno. La semana 1 trata casualmente la introducción a la economía. Y la economía casualmente es, ojo, una ciencia social. Es una ciencia social y que lógicamente es una ciencia social que trata sobre los grupos humanos. Pero como toda ciencia, siempre tiene su etimología. Su etimología casualmente la dan los griegos hace 27 siglos. Hace 27 siglos los griegos eran una potencia. Hoy día los griegos es un problema, es una desgracia, ¿no? Es el país más endeudado del mundo. Su deuda recién la va a pagar en el año 2130. Pero hace 27 siglos Grecia era una potencia. Y los griegos tenían una pequeña, mediana o gran hacienda. Ese era su negocio. Pero además en esa hacienda vivían con su familia. De esta manera, casualmente, que por eso es que el concepto y la etimología de oikos significa casa, hogar o hacienda, porque era su hacienda y vivía con su familia. Y lógicamente, la hacienda la administraba, la gobernaba y también administraba su casa. Administraba la hacienda y administraba su casa. Es por eso casualmente que, es por eso casualmente que se considera que etimológicamente, economía viene a ser la administración de la casa o de la hacienda. Muchos ministerios de economía antiguamente se llamaban Ministerio de Hacienda. En el Perú hasta la década del 60 el Ministerio de Economía se llamaba Ministerio de Hacienda. Ya. Ahora, hay una serie de definiciones de economía, una serie de definiciones, pero que se va a utilizar para el examen de la PRE, ¿no? Y del examen de admisión, es la que ustedes tienen al frente, que dice casualmente que la economía es una ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en que la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. Acá hay dos conceptos claves que hay que definir y que vamos a ver en la próxima clase. Es el concepto de recursos escasos. ¿Qué significa recursos escasos? Significa, desde el punto de vista económico, que no todos podemos tener todo lo que quisiéramos. Ojo, recursos escasos significa que no todos podemos tener todo lo que quisiéramos. Y necesidades ilimitadas significa de que el hombre siempre va a inventar nuevos bienes y nuevos servicios para mejorar la calidad de vida. Hasta el fin de los tiempos, el hombre seguirá inventando una serie de bienes y una serie de servicios. Es por eso que se dice que las necesidades son ilimitadas, porque siempre van a haber nuevos bienes y nuevos servicios para mejorar la calidad de los humanos, del hombre en general. Porque la economía lo que trata es sobre el bienestar social. El bienestar social, lógicamente, si el bienestar es social, también el bienestar va a ser individual. También va a ser individual. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, este concepto más claro. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Si la economía trata sobre el bienestar social, y el bienestar social se da a través de la producción de los bienes y servicios que tenga al alcance de la sociedad, de los bienes y servicios que tenga al alcance de la sociedad. Entonces, el objeto de estudio casualmente es la producción, ¿no? La producción, ¿no? Y casualmente, y la distribución. En cuanto a la producción, ha variado en el tiempo
y la distribución también ha variado en el tiempo. Porque, ojo, en este momento en el mundo el problema no es la producción. Con las mismas empresas podríamos casualmente, ¿no?, mantener y sostener a el doble de la población actual. El gran problema de la economía en el Perú también no es problema de la producción. La producción es suficiente para todos los peruanos. El problema es la distribución. Ese es el problema. El problema en el mundo es la distribución, el problema en el Perú también es la distribución. Porque casualmente la distribución ha generado de que existan casi 10 millones de pobres, 2 millones en extrema pobreza, 11 millones de independientes. Lógicamente, como usted ve, en el Perú se están manteniendo muchas personas por las ollas comunes. Y hay gente que se muere de hambre en el Perú. En el mundo la gente se muere de hambre, ¿no? Casualmente es porque la producción casualmente es la base de la economía, porque el bienestar lo va a dar la producción. Mientras más producción exista, pero sobre todo mientras mejor sea la distribución, habrá mejor bienestar de la sociedad y de la, ¿no?, de las personas que conforman la sociedad. Entonces, casualmente, esa es el objeto de estudio de la economía. Ahora, Smith consideraba, como muchos han considerado, que la base de la sociedad es la producción. Sin producción no hay sociedad, por supuesto. Ojo, la economía es la ciencia social más axiomatizada, más matematizada, ¿no? Porque casualmente hay una serie de conceptos que son axiomas. En este caso, que la base de la sociedad es la producción, es un axioma. Así de simple, ¿no? Ahora, la finalidad. Como toda ciencia, la finalidad casualmente es encontrar leyes para poder hacer una prognosis, para poder predecir el futuro. Pero en las ciencias sociales la predicción es muy difícil. En la economía es más, porque casualmente las personas no son máquinas. Las personas tienen una serie de acciones, una serie de responsabilidades, una serie de, ¿no?, actividades que cambian en el tiempo. Y ante un mismo problema pueden actuar de diferentes formas. Pero en general hay situaciones que se repiten cotidianamente. Entonces, ¿no?, cotidianamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a una región y vemos que el precio de la papa baja, la gente compra más papa. Vamos a otra región, la región norte. Si vemos que casualmente el precio de la papa baja, la gente compra más papa. Vamos a la región sur, ¿no? Vemos casualmente que el precio de la papa baja y la gente compra más papa. Vamos a la región oriente. Vemos que baja el precio de la papa, compran más papa a la gente y entonces nosotros podemos ya hallar una tendencia. Ya podemos decir que en verdad cuando baja el precio de la papa, la gente consume más. Entonces cuando los precios bajan, la demanda aumenta. Pero no solamente eso va a ser válido para la papa, va a ser válido para cualquier bien, ¿cierto? Y entonces casualmente hallamos reglas, hallamos casualmente. Y por último, vamos a determinar leyes, Ahora, las leyes en economía como en ciencias sociales son temporales, son históricas, porque la producción en el transcurso de la historia humana ha variado, como ha variado también la distribución. Pero de nosotros vamos a tratar, el curso que trata economía es el curso sobre, ¿no?, el sistema capitalista. De eso va a tratar el curso de economía para nosotros, el sistema capitalista. Entonces, lógicamente, con esas repeticiones
ver una serie de acciones y actividades, vamos a encontrar leyes. Leyes que las vamos a casualmente dar a conocer. Ahora, ¿qué método utiliza la economía? ¿No? El método. El método casualmente inductivo, porque casualmente parte de lo individual, parte de lo individual, ¿no? Entonces son premisas particulares, casualmente, por eso ahí pone el precio de la naranja, y entonces casualmente son cosas particulares, acciones particulares, que después vamos hallando las tendencias y vamos hallando las leyes. Concluimos casualmente que lo que se utiliza para hallar las leyes en economía son el método inductivo. Pero ya cuando hemos hallado las leyes por el método inductivo, ¿no? Vamos a casualmente también utilizar para generalizar el método deductivo que va de lo general a lo particular. Entonces ya podemos decir nosotros, enunciados, si un producto tiene sustitutos, su demanda es elástica, o si el precio de un producto baja, la población va a tender a consumir más ese producto, ¿cierto? Eso es lo que vamos a decir, ¿no? Ahora, lógicamente que hay casos particulares, ¿no? Que se dan como en todas las leyes, ¿no? Casualmente muchas veces se dice que los casos particulares confirman las leyes generales, porque además, como le menciono, en la economía como ciencia social, el comportamiento de los humanos no siempre es igual ante el mismo problema. Ante la misma situación, la misma persona puede actuar de diferentes formas y el conjunto de personas puede actuar de diferentes formas, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso es que las leyes muchas veces no son predecibles, no son predecibles, ¿no? Hablando casualmente del presidente Trump, han visto ustedes de que ha dado, pues, ha aumentado aranceles a casi todo el mundo. Y la situación de aranceles, cuando se aumenta, es para proteger la industria nacional, que es lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer es proteger la industria nacional, porque él ha mencionado que Estados Unidos se ha desindustrializado en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Lógicamente que ahorita vamos a hablar acerca de ese ejemplo que está presente, que si bien es cierto no se va a tomar mucho en la pre, pero sí se va a tomar, va a tener bastante importancia en el examen de admisión. Bien, ahora, la economía como ciencia se desarrolló en el siglo XVIII como ciencia, pero antes que se desarrolle como ciencia, muchos autores han hablado sobre el problema de la producción y la distribución, han hablado sobre el problema económico, ¿no? Y han estado presentes en el problema económico. Entonces vamos a hacer una revisión casualmente muy sucinta de lo que ha pasado, ¿no? En el mundo desde que el hombre vive en sociedad hasta la actualidad, cómo ha evolucionado el pensamiento económico. Entonces, ¿no? En la edad antigua ya sabemos de qué es precientífica, y siempre en la edad antigua vamos a tomar a los griegos. Y dentro de los griegos, lógicamente, vamos a tomar al top de los griegos. Ya saben ustedes quiénes son los top de los griegos, son Platón y Aristóteles, ¿cierto? Que según muchos son los que hacen el 90% de la filosofía, son Platón y Aristóteles. Ahora, ¿qué nos dice Platón sobre la economía y sobre la producción y sobre la distribución? De eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos va a hablar acerca del problema económico en su libro La República. En su libro La República lo que hace es plantear cómo debería ser una sociedad, según él, ¿cierto? Y entonces lo primero que plantea es de que en toda sociedad hay una división del trabajo. Hay una división del trabajo porque no todo el mundo puede hacer todo lo que, ¿no? Todo lo que necesita. Y en una sociedad menos. Entonces casualmente plantea que en una sociedad hay tres tipos de
grupos sociales, ¿no? O casualmente clases sociales. Está compuesto por los gobernantes, que lógicamente tienen que ser los filósofos, por los guerreros, que son los que van a guardar tanto interna como externamente el Estado, y los artesanos que van a producir los bienes industriales para el consumo de la población. Entonces, hay una división tácita en toda sociedad. Los grupos humanos están divididos. Y él considera que esa división es lo más normal que existe, debería existir. Segundo, dice que, lógicamente, es la división de trabajo, ¿no? Porque con la división del trabajo se aumenta la producción y la productividad, ¿no? Así es simple. Ahora, Platón considera que la única manera de que las personas puedan realizarse física e intelectualmente es si la producción es social, es social. De tal manera que todo el mundo tenga lo mínimo indispensable para su desarrollo intelectual y físico. Es social, ¿no? ¿No? Lógicamente que debe haber lucro, debe haber intereses que son más necesarios, dice él. Pero casualmente fíjese lo que dice él, de que ya en esa época plantea Platón en sus ideales, que si los guerreros y los gobernantes tienen empresas, ¿no? Van a ser corruptos. O sea, es un periódico de ayer, ¿no? Es como si dijéramos lo que pasa en el Perú y en el mundo. Porque no solamente en el Perú, mucha gente piensa porque la corrupción en el Perú es muy grande, en América Latina es muy grande, en Europa también es muy grande, en Estados Unidos también es muy grande. El problema es que no nos van a conocer, pero Europa, estaba viendo casualmente unos noticieros europeos, y casualmente la corrupción en Europa es muy grande, ¿no? Sobre todo el Parlamento, inclusive el Parlamento Europeo, hay empresas que le pagan a los parlamentarios, ¿no? Para que voten en determinadas condiciones. Bueno, él plantea entonces eso. Él plantea casualmente que, ¿no? No deben tener la propiedad privada y los artesanos deberán tener derecho a la propiedad privada, aunque bajo control administrativo del Estado. O sea, debe haber propiedad privada, pero el Estado debe tener control y debe dirigir la producción, ¿no? Debe haber planificación y la producción debe ser social para que se pueda distribuir socialmente. Eso es lo que plantea Platón. Es lo que se llamaba el comunismo primitivo. O sea, ya desde hace 27 siglos ya había el gran problema de si la producción debe ser social o debe ser individual y privada. Después viene pues su discípulo, el famoso discípulo de Platón, que es nada más y nada menos que Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles casualmente que era su discípulo de Platón y que lo contradecía en casi todo. Y Platón estaba contento que lo contradijera porque decía, si me contradice porque he estudiado, ha pensado, ha analizado. Entonces, Aristóteles, contrario a Platón, Aristóteles dice, mi maestro no tiene razón. La propiedad no debe ser social, no debe ser social, ¿no? ¿No? Y el Estado casualmente no es, no es el que mejor produce. Por eso que él dice que lo mejor de la producción y la productividad lo da la propiedad privada para todas las clases. Porque la propiedad privada, ¿no? Promueve la eficiencia económica. Porque casualmente cuando las empresas tienen dueños, el dueño va a procurar que se produzca mejor y más producto y de mejor calidad y a mejores precios. Porque bueno, lo produce el Estado, pues es de todos y no es de nadie. Entonces nadie lo resguarda. Además plantea casualmente que no está de acuerdo con el pago de los intereses de los préstamos. Porque para Aristóteles los préstamos eran un favor. Y un favor no se paga con dinero. No se paga con dinero. Ponía su ejemplo, pues, de que si un vecino viene y me pide un caballo a las 2 de la mañana para llevar a su hijo enfermo al pueblo, yo le doy, pues le presto mi caballo.
me lo devuelve después de 2 o 3 días y no le va a poder, pues, no le voy a pedir que me devuelva mi caballo y una parte de otro caballo, ¿no? Él decía eso, ¿no? Aristóteles casualmente planteaba casualmente de que con la propiedad privada puede acumularse la riqueza, puede haber mayor ganancia, puede haber mayor inversión, puede haber mayor producción. Y entonces, como vemos, ya desde hace 27 siglos había el problema si la producción debería ser social o la producción debería ser individual y privada. Después pasamos a la etapa de la Edad Media. Como ustedes saben, ¿dónde prima casualmente en la Edad Media? Que es, ¿no? Donde la estructura casualmente era muy rígida, donde primaba la religión católica, donde primaba casualmente ¿no? Los siervos y los señores feudales, en la época del feudalismo, el feudalismo duro. Como ustedes saben, el feudalismo duro y completo y concreto solamente se ha dado en Europa. En otros países, en ningún otro continente se ha dado el feudalismo completo, ¿no? Entonces era casualmente feudalismo, la propiedad legal de la tierra se encontraba en manos de reyes y señores feudales, porque se supone pues que a los reyes y señores feudales Dios se lo había dado. Como Dios es el dueño del planeta, entonces, y los reyes casualmente eran benévolos y eran casualmente, eran religiosos, Dios se lo había dado a ellos se lo habían dado pues a sus parientes, a sus amigos, ¿no? A sus amigos, a sus parientes, y lógicamente se habían dividido todo el mundo feudal en grandes feudos, grandes feudos. Ahora, en esa época pues no había grandes intercambios, grandes comercios, porque los feudos eran, ¿no? Cuasi autárquicos, ¿no? O sea, gran parte de lo que utilizaban para su reproducción, ¿no? Pues su alimentación la daba él, el feudo, la daba el feudo, ¿no? Pero su problema casualmente, o sea, no, había poco intercambio, había poco mercado. Pero el problema de ellos, principalmente el problema de la justicia social. Y planteaban casualmente que los productos de primera necesidad no deberían venderse a precios altos, deberían venderse a precios justos, según la justicia, según la religión católica, que era un poco lo que hoy día llamamos pues, la oferta y demanda, ¿no? Porque ellos se dedicaron más a la justicia según la religión católica, ¿no? Y como le decía yo a los alumnos, a sus otros compañeros de otras clases, ¿no? Nosotros hemos, en parte, no vivido la edad, el sistema feudal, pero sí hemos vivido casualmente, ¿no? Una cuasi feudalidad. Y entonces, donde casualmente imperaba la religión católica e imperaba la voluntad del rey, ¿no? La voluntad del rey, y casualmente, porque las primeras leyes que se dieron, lo primero que hicieron es destruir todos los templos incas y matar a todos los sacerdotes incas, así de simple. Y lo cumplieron al pie de la letra. Y por eso que en el Perú no existe pues templos incas, ni en el Cusco existe templos incas. El templo inca, el más grande templo inca, no existe en el Cusco. El Coricancha no existe. Que existe encima del Coricancha, han hecho la iglesia de Santa. Por eso que en todo pueblo antiguo, donde hay una iglesia, en pueblo antiguo, si hay una iglesia, está encima del templo inca. Ya, el principio casualmente es la justicia, condenaron la usura, igual que Aristóteles consideraba pues de que primero no debería pagarse intereses y después que no debería haber grandes intereses. Y mencionaba pues que el Vaticano en la actualidad pues tiene bancos y se cobra intereses, ¿no? Por eso. Además, el mayor representante fue Santo Tomás de Aquino, que es el que escribió el 80% de toda la catequesis cristiana, le escribió Santo Tomás de Aquino. Murió joven, 49 años,
envenenado, según se dice, pues se describió más, ¿no? El que casualmente quiso relacionar la fe con la ciencia, ¿no? Quiso demostrar que Dios se puede explicar a través de la fe, pero también se puede explicar a través de la ciencia, cosa que no logró, por supuesto, ¿no? Bueno, discípulo de Alberto Magno. Ahí está. Introduce la idea de la necesidad humana para la determinación de los precios de los bienes, lógicamente, ¿no? Y plantea casualmente que los productos de primera necesidad deberían tener un precio bajo, ¿no? Porque son productos de primera necesidad. El interés por la justicia lleva a desarrollar el precio justo. Después viene la escuela mercantilista. Y acá viene la escuela mercantilista. La escuela mercantilista es la escuela de los grandes imperios coloniales. Siglo XV, XVI, XVII es la época del feudalismo y ya el tránsito al capitalismo, ¿no? Los imperios coloniales, ¿no? Casualmente, exploraron todo el planeta y lógicamente convirtieron colonias y según ellos llevaron ¿no? la modernidad y la civilización a los pueblos lejanos. Bueno, ya sabemos que era casualmente la civilización para ellos, ¿es cierto? Para ellos era la masacre, el robo, ¿no? El asesinato, el despojo. Eso eran todos los imperios coloniales fueron así. Ahora, todo imperio colonial quería ser el más grande, quería ser el más poderoso. Es por eso casualmente que tenían que tener una gran armada, barcos, ejércitos, y tenían que tener pues dinero para poder subsistir todo ese esquema. Y es por eso casualmente que fueron al último rincón del mundo llevando la civilización, ¿no? Y despojando y robando a todas las colonias. Bueno, nosotros somos, no nos pueden contar, pues nosotros hemos vivido en vida, en vivo y en directo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, casualmente en esa época, el dinero era equivalente al oro, a metales preciosos, a metales preciosos, metales preciosos. Entonces, casualmente consideraban que la riqueza no se fija en la producción, sino en la circulación, la apropiación de metales preciosos. Pero ellos se dieron cuenta de que no se puede saquear permanentemente a una colonia. No se puede saquear permanentemente, ¿no? Indefinidamente no se puede saquear a una colonia. Entonces ellos comenzaron a ver cómo podían tener mayores ingresos. Y entonces, ojo, que plantearon una cosa muy simple: vender más y comprar menos. Ojo, fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Que es una noticia de hoy día. Es una noticia de hoy día lo que estoy diciendo, lo que decían los mercantilistas hace 500 años, es una noticia de hoy día. Entonces, plantearon casualmente vender más y comprar menos. Pero vender más significaba exportar más a otros países y comprar menos a otro país. Además, ¿no? El Estado era el que dirigía la economía. Además, ellos planteaban de que debería exportarse, venderse productos finales, productos industriales de esa época, y comprar materias primas. Porque se decía que era un absurdo hacerlo inverso. Era un absurdo vender materias primas para comprar productos finales, productos industriales. Ellos decían que era un absurdo, ¿no? Y entonces, casualmente, los imperios, ¿no? Protegían a sus industrias de particulares, ¿no? Exportaban productos finales, compraban materias primas, prohibían exportar metales preciosos,
madera, hierro, carbón, porque con hierro y carbón se hace el acero para hacer las armas y con la madera se hacen los barcos, ¿no? Y entonces, casualmente, ellos van a diseñar, van a crear todo el sistema aduanaje, las aduanas, van a inventar casualmente, ¿no? ¿No? Eh, todos los sistemas casualmente de exportación e importación. Y ellos van a desarrollar ese sistema, ¿no? Y van a plantear casualmente eso. Y ellos casualmente van a plantear y van a inventar los impuestos, ¿no? Ellos van a inventar los aranceles. De esta manera, casualmente, para proteger su industria nacional. Ellos son los que van a inventar los aranceles, ¿no? Y entonces, casualmente, ahora, ¿por qué le decía? Y entonces, casualmente, porque casualmente los aranceles son una forma de proteccionismo. Y les digo esto casualmente porque es lo que está pasando hoy día, pues, casualmente, ¿no? Porque el presidente Trump, el presidente americano, que ha roto todo el sistema económico mundial, ha puesto aranceles a todo el mundo, como ustedes han visto en los periódicos, ¿no? Casualmente para proteger su industria. Porque Estados Unidos se ha desindustrializado en los últimos 50 años. Ha perdido productividad, se han ido más de 300.000 empresas fuera de Estados Unidos, porque casualmente los costos son muy altos. Los costos son muy altos, porque casualmente el costo laboral es muy alto. El salario mínimo por hora en Nueva York es $15 la hora. Eso significa $120 al día. Y hacen overtime y sacan $180 al día. Oh, ¿no? Muchas empresas que producen norteamericanas que se han ido a México le pagan $3 la hora, $2 la hora, ¿no? Y hace lo mismo que un norteamericano. Un vietnamita hace lo mismo que un norteamericano y le pagan $300 al mes. Por eso que si ustedes han visto la lista ahora de ¿no? De los aranceles, a Vietnam le han puesto 68%. El caso del Perú hay un sustento, ¿no? La adenda del Tratado de Libre Comercio hablaba casualmente porque dice que una de las cosas que dicen casualmente que acá hay, ¿no? Hay falsificación de productos, hay imitación de productos, chicos, no hay sindicalización en el Perú. Ojo, porque el anexo al Tratado de Libre Comercio exigía que el gobierno peruano incentivara la sindicalización. ¿Y por qué casualmente? Porque en Estados Unidos hay sindicatos y casualmente la sindicalización hace que los salarios sean más altos, que los salarios sean más altos. Se ha puesto al Perú 10% de aranceles. Eso significa de que al mundo ha puesto un montón. Eso significa de que, ¿no? Si los productos peruanos, ¿no? Agroindustriales tienen que pagar 10% de lo que llevan, puede pasar dos cosas. El precio del producto peruano siga siendo el mismo y eso significa de que los productores peruanos, los dueños de las empresas, ¿no? Pierdan 10% de su ganancia. Pierdan 10% de su ganancia. Pero si quieren aumentar el 10% en el precio de esos productos, eso va a significar que compren menos productos. Que va a disminuir la venta de los productos y también va a disminuir casualmente su ganancia. Y más todavía, porque ya al pagar el 10% ya están reduciendo su ganancia. Ya están reduciendo su ganancia. Y si va a disminuir la demanda, va a disminuir más su ganancia. Porque lo que quiere Estados Unidos casualmente es que tienen un déficit gigantesco de que parte de las ganancias de todas las empresas de todo el mundo financien a Estados Unidos.
Eso es lo que, o sea, para que vean ustedes, políticas de hace 500 años se están aplicando hoy día. Se están aplicando hoy día, ¿cierto? Ya, eso es. Postuló la intervención activa del Estado en la vida económica porque el Estado era el que actuaba políticamente. Tenía empresas, protegía a las empresas nacionales y era nacionalista per se. Todos los imperios coloniales eran nacionalistas per se. Profesor, buenas tardes. Disculpa que le Bueno, interrumpa. buenas tardes, ¿Podría sí. explicar sobre la división de la economía, por favor, de esa parte hacia adelante? Porque mi docente no pudo completar la clase. Ahí está, esto está más adelante. Vamos a ver, vamos a ver. La división de la economía. Vamos a ver la división. Acá está. División de la economía, ¿cierto? Acá ves, lo estás viendo, Sí, ¿no? profesor. Ya. La economía, como es una ciencia, como toda ciencia, lógicamente es muy grande, abarca una serie de temáticas y entonces, lógicamente, que se divide, ¿no? Se divide en dos áreas, dos grandes áreas. El área positiva y el área normativa. El área positiva significa las cosas tal como son, lo que es, por eso se dice las cosas tal como son. Y la normativa, las cosas como deberían ser, como deberían ser. Ahora, dentro de la positiva se divide a su vez en descriptiva y teoría económica. La descriptiva casualmente es la que proporciona los datos, qué es lo que tenemos, cuál es nuestra riqueza, cuáles son nuestros minerales, nuestra pesca, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que producimos, ¿no? Es por eso que se llama descriptiva. Proporciona los datos. Cuánto es la población, cuánto es casualmente, ¿no? Cuántos son los trabajadores, cuántos son los independientes, los casualmente que no tienen empleo, pero además, pues, los minerales que tenemos somos polimetálicos, gas, petróleo, ¿no? Tenemos agroindustria, todo eso es lo que tenemos en la descripción del Perú desde el punto de vista económico. Eso es lo descriptivo. Ahora, como la economía es una ciencia, lógicamente entonces lo que se va a desarrollar son teorías económicas en base casualmente a lo que es. Y entonces la teoría económica va a dividirse en dos partes. En una parte que va a ver las cuestiones singulares, las cuestiones particulares, las cuestiones individuales, es por eso que le llaman microeconomía, por eso que le llaman microeconomía, que va a ver la empresa individual, va a ver los costos de la empresa individual, va a ver los ingresos de una familia o de un hogar individual, va a ver casualmente el consumo de la familia en forma individual. Todo eso va a ver casualmente, ¿no? Todo lo que compra de forma individual, lo que produce una empresa, solamente una empresa. Por eso que le llaman microeconomía, porque es el comportamiento individual. Por eso se llama microeconomía, porque es lo pequeño, ¿no? La micro es lo pequeño. Ahora, pero ya hemos visto, ya saben, que la economía trata casualmente sobre la producción en general. Y entonces va a ver casualmente también los problemas nacionales. Va a analizar los problemas nacionales. Va a analizar casualmente cuál es la producción nacional. Ya no la producción de una empresa, sino la producción total. ¿Cuál es la inversión en el país? ¿Cuáles las exportaciones que tiene el país? Las importaciones que tiene el país, el tipo de cambio que tiene el país, ¿no? Va a ver casualmente el consumo global que tiene el país, va a ver cuánto invierte el Estado, cuánto invierten los privados, ¿no? Va a ver casualmente todo eso, ve la macroeconomía. Es por eso que es macro, significa grande, significa lo que ve todo el país, lo que se está viendo todo el país. Y por eso se divide en teoría microeconomía y teoría macroeconomía. Y son cursos diferentes, ¿cierto? Ahora, la normativa es lo que debe ser, que lo da el Parlamento. Bueno, nuestro Parlamento que tenemos lo da. Bueno, todos los parlamentos dan las leyes, porque normativa viene de norma, viene de leyes. ¿Cómo quisiéramos que sea el país? Lógicamente que, como quisiéramos que sea el país, es a través de leyes, es a través de leyes. Lógicamente hay leyes que beneficien, que se produzca más,
que se distribuya más, que haya menos pobres, todo eso. Nuestro caso, teóricamente, es eso, ¿no? Bueno, particularmente en la actualidad, ya saben ustedes, ya sabes tú, que nuestro Parlamento ha hecho cosas, bueno, muy diferentes. Entonces, eso se da a través de las políticas económicas. Las políticas económicas lo da dos grandes sectores de la economía. Lo da el poder ejecutivo, o sea, el presidente y los ministros son los que deciden casualmente, son las medidas que va a tomar para mejorar la calidad de vida y el beneficio de la población. Entonces, por ejemplo, va a haber mejorar la educación, va a mejorar el sistema sanitario, el sistema de salud, va a mejorar el sistema legal, el sistema fiscal, el sistema casualmente, ¿no? De justicia, ¿no? Y casualmente las políticas de recursos naturales, las políticas, todo eso entonces lo ve el Poder Ejecutivo a través de la política fiscal. Todo eso tiene que estar escrito y expresado en el presupuesto de la República. El presupuesto, la política fiscal que la da el Poder Ejecutivo tiene que estar expresado en el presupuesto general de la República, que vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Tiene que estar expresamente expresado. Entonces, todas las políticas están expresadas en el presupuesto. Pues el presupuesto casualmente es un documento donde se expresa cuantitativamente las políticas que van a seguir. Ahora, pero ya sabemos que todo país tiene un sistema monetario y ese sistema monetario lo da casualmente en nuestro país el Banco Central de Reserva. La función principal del Banco Central de Reserva es casualmente mantener el valor de nuestra moneda, mantener el valor del sol. Esa es su preocupación del BCR. Y mantener casualmente la inflación baja. Esas dos gran partes son dos de las 5 funciones que tiene. Ahora, lógicamente, mantener el valor de nuestra moneda, eso significa pues que tengamos reservas monetarias. En la actualidad tenemos 87.000 millones de reservas monetarias. Tenemos más reservas que México, que Brasil, que Argentina, más reservas, ¿no? Y además tenemos una inflación muy baja. En la actualidad es 1.2%. Ahora, nuestra moneda está considerada una de las 10 monedas más duras del mundo. O sea, que tienen más valor. ¿Y por qué? Porque en los últimos 10 años, ¿no? Con relación al dólar, el tipo de cambio de los soles casi no ha cambiado. Inclusive ahora ha bajado. Está a 3.76, 3.74. ¿No? Y entonces, es por eso que es una de las monedas más duras. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años casi no ha variado el tipo de cambio con respecto al dólar, ¿no? Todas las monedas casi del mundo, de América Latina, han variado su tipo de cambio, han aumentado sus unidades monetarias, ¿no? Ojo, hace 10 años teníamos igual que el peso argentino era igual que el sol. Era 3.50 el tipo de cambio, ¿no? Hoy día, pues, el tipo de cambio en el Perú es 3.67 y en Argentina es 1.500 pesos por dólar, ¿no? Entonces, la política monetaria es muy ortodoxa, pero ha generado casualmente que tengamos una moneda fuerte, dura y un tipo de cambio, ¿no? Estable y una inflación muy baja. Porque la inflación baja casualmente nos ayuda a todos nosotros porque los precios de los productos no bajan, no suben, perdón. Y si no suben los precios, lógicamente nosotros podemos consumir lo mismo que consumíamos hace 10 años, sin ningún problema, ¿no? No es como tú lees en los periódicos que casualmente en otros países la inflación es alta, 20, 30, 40%, y lógicamente la gente compra menos con su salario nominal, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quería saber? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Aló, dime. No, ninguna, profesor. Tengo otra pregunta. ¿En qué se Sí, diferencia la eficacia con la eficiencia ya, según acá los está, sistemas económicos? acá está.
La eficacia y la eficiencia es casualmente una cosa es la meta que tú tienes. Eficacia, como dice acá, consiste en alcanzar las metas establecidas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una meta, 18 semanas para ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Y la eficiencia es lograr esa meta con el mínimo costo, con el mínimo costo. De eso se trata, ¿no? La eficacia es tener una meta, tener una meta. Y la eficiencia es lograr esa meta con el mínimo costo. Es eso, ¿no? Con la menor cantidad de recursos. De eso se trata. O sea, la idea es de que ustedes ingresen, caso pragmático, que ustedes ingresen con el mínimo costo, ¿no? Estudiando todos los días y todo lo demás, vas a ingresar, no vas a tener problema, ¿no? ¿Qué otra cosa me puedes preguntar? Profesora, según los ejercicios de clase, la pregunta número 2 dice que la respuesta es microeconomía. La verdad, ¿podría explicar esa parte, por favor? Porque no llego a Ah, diferenciar muy bien ese tema. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá la tengo. Vamos a ver. ¿Lo ves, cierto? ¿Estás viendo, no? Sí, profesor, sí se llega a ver. Ya, la 2. ¿Qué dice la 2? Vamos a leer qué dice la 2. Dice, la competencia monopolística es un modelo de mercado que se presenta cuando varias empresas ofrecen productos similares, pero son con diferentes como la marca, la calidad, el empaque, etcétera, ¿no? En el Perú, la competencia monopolística se ha observado en el sector bancario y en otros sectores como restaurantes. Este caso es estudiado ¿por qué? ¿Por la micro o por la macro? ¿Tú dices qué? ¿Tú dices que es estudiado por la micro o por la macro? Si son empresas, y si son empresas, ¿por qué está dado ¿Microeconomía? por la microeconomía? Porque son empresas. Hemos dicho casualmente que la microeconomía lo que trata casualmente son sobre empresas individuales, sobre precios individuales. Y cada una de estas empresas es individual. Puede ser, pero es individual. Cada una son individuales, ¿no? Porque otra alumna me preguntó y pensaba que era macro, ¿no? No, es micro porque es empresa, pues. Competencia monopolística significa que hay un montón de empresas, miles de empresas, y miles de panaderías, miles de bodegas. Esa es competencia monopolística, porque son miles de empresas. Una cosa diferente es cuando se ve el PBI, el Producto Bruto Interno, se ve la producción de todas las empresas que existen, de todas, de todos los sectores. Es la producción global de toda la economía, eso lo ve la macroeconomía. Pero si ve empresas singulares, como en este caso, lo que trata es la microeconomía. Entonces, ojo, conforme, ya. Dime, ¿qué otra cosa? Profesor, cuando me dice exportación, importación, eso ya es la macroeconomía, ¿verdad? Claro, porque se exporta el Perú. Cuando se dice en general exportaciones e importaciones es macroeconomía. Pero si se dice que es exportación de arándalos, ¿eso qué cosa es? Solamente es microeconomía. Microeconomía, Claro, porque está porque hablando solamente solamente de un producto. de un producto, para que veas, ¿no? Claro, esa es la diferencia, ¿no? Que por eso se confunde. Si hablamos de exportación en general, es macroeconomía. Pero si hablamos de exportación de arándalos solamente, es microeconomía, pues, porque solamente hay un producto, ¿no? Esa es la Claro, diferencia. entonces, claro, profesor, entonces la macroeconomía es el estudio de todo en general, o sea, está hablando de variedades. En cambio, Claro, solamente la microeconomía estudia un producto en un sí, nada producto, más. Algo claro, así. un producto es ingresos de una familia. Sí, dime. Listo, profesor, muchas gracias. Ya, nos vemos, chao, chao. ¿Qué otro alumno hay por ahí? ¿Hay otro alumno por ahí? ¿Habrá otro alumno? ¿Habrá otro alumno? Si no hay otro alumno, entonces seguimos con lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir por acá, ¿o ¿cierto? Estábamos hablando casualmente de la escuela mercantilista, que es nacionalista per se, que es los que inventaron todo el sistema del aduanaje, los que inventaron casualmente los aranceles,
para proteger la industria nacional, cosa que lo que está haciendo él, el presidente norteamericano en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Y casualmente el mercantilista decía pues que es un absurdo, ¿no? Vender materias primas para comprar producto final, cosa que el Perú está haciendo hace 200 años. Es un absurdo. Vendemos el cobre que vendemos, el cobre es casualmente concentrado, ni siquiera es refinado. Nosotros vendemos 80% del cobre concentrado. Chile vende el 80% de su cobre refinado. ¿Cuál es la diferencia? El cobre concentrado significa que una tonelada de cobre, cuando se refina, salen 300 kilos de cobre al 99.9%. Ese es cobre puro. Lo que los chilenos exportan es cobre puro, ya refinado. Lo que nosotros vendemos es, es concentrado de cobre. Es concentrado de cobre. Es la gran diferencia. Ojo, una tonelada de concentrado vale como uno y una tonelada de cobre puro vale como 10. Esa es la gran diferencia. No tenemos refinerías de cobre. La única refinería de cobre es Cerro Verde. ¿Qué más? Ya, ahora vemos, ¿no? Eh, Escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática nace casualmente en Francia a mediados del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII nace la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática casualmente, ¿no? Se consideraba en Francia y consideraba casualmente que debería seguir las leyes naturales, las leyes dadas por Dios. Y es por eso que considera que la riqueza de un país la da la producción natural. Y la producción natural es la agricultura, ¿no? Por eso consideraba casualmente que no debería intervenir el Estado, porque el Estado es una invención humana. Y todo lo humano, ¿no? Todo lo humano, ¿no? Eh, no es perfecto, tiene fallas. Entonces, sin embargo, las leyes naturales, las leyes dadas por Dios no tiene fallas, no tiene errores. Pero casualmente el Estado, como es inventado por el hombre, ¿no? Tiene casualmente errores, es error, ¿no? Entonces, casualmente ellos consideran de que solamente la tierra es la que genera la riqueza. Porque una semilla, se siembra una semilla y se genera un árbol. Por eso básicamente que es la diferencia, ¿no? Ningún otro sector va a ser reproductivo como la agricultura, ¿no? Ahora, lógicamente ellos se autotitulan economistas y combinan la economía con la matemática y son los primeros que van a hacer casualmente el modelo de circulación, porque van a dividir casualmente, ¿no? Van a dividir casualmente y la sociedad en tres clases sociales, ¿no? Y entonces casualmente, entre clases sociales, los artesanos, los agricultores y los terratenientes. Los terratenientes le van a alquilar, ¿no? La tierra a los agricultores, ¿no? Y los agricultores le van a pagar una renta. Los artesanos van a producir los bienes industriales de esa época y le van a vender tanto a los terratenientes como a los eh, agricultores. Y los agricultores le van a vender, lógicamente, a los artesanos y le van a vender también productos vegetales a los terratenientes. Todo es un circuito económico llamado casualmente la tabla económica. La tabla económica de Kesnay, que es el representante, es un modelo matemático. Por eso es un modelo matemático que inclusive ahí, en ese modelo, también está mencionado el Perú, porque los artesanos hacían casualmente joyería de plata y la plata la compraban en el Perú, según el modelo. Ahora, Kesnay exponía su modelo en París y en uno de esos asientos
donde les ponía, estaba nada más y nada menos que Adam Smith, que va a llevar la metodología de Kesnay a una sociedad capitalista. Porque casualmente la escuela fisiócrata es, es una sociedad en la etapa de tránsito del sistema feudal al sistema capitalista. O sea, todavía seguía siendo un sistema feudal. Todavía seguía siendo un sistema feudal, ¿no? Ahora, evolución del pensamiento económico, la escuela clásica. Decíamos nosotros que la economía como ciencia, se había dado en el siglo XVIII y la había dado Adam Smith, que es el padre de la economía. Adam Smith, que había estudiado para ser pastor protestante, pero enseñaba en la Universidad de Glasgow, ¿no? Escribe su obra, El origen y la causa y la riqueza de las naciones, y plantea casualmente, tácitamente, por qué él es el que va a estudiar a sobre todo, ¿no? A los mercantilistas y a los fisiócratas. Él es el que va a estudiar a los mercantilistas y a los fisiócratas. Y va a plantear entonces que la riqueza de un país no lo da los metales preciosos, el oro y la plata, ni la riqueza lo da casualmente el saldo de comercio exterior, ni la riqueza lo da la agricultura, sino que la riqueza lo da la producción industrial material. Ojo, que la riqueza de un país lo da la producción industrial material, ¿no? Y está basado en dos factores: la productividad del trabajo y la división del trabajo en la empresa, en la empresa, ¿no? En la empresa. Entonces, en mi plantea puede que la base de la sociedad es la producción. De vuelta a quedar, es la producción. Y casualmente, la producción no es nada más y nada menos que la transformación de la naturaleza por el trabajo humano de los bienes que requieren el hombre. Entonces, la producción es la transformación de la naturaleza de los bienes que requiere el hombre. Pero, dice Smith, el hombre no transforma la naturaleza pues, solamente con sus manos, sino va a inventar una serie de medios para transformar la naturaleza. Esos medios para transformar la naturaleza es lo que Adam Smith le llama capital. Le llama capital. Y, ¿no? Ese capital va a significar básicamente las maquinarias, las instalaciones, o sea, los edificios y los equipos. Y los equipos, ¿no? Entonces plantea casualmente que, ¿no? Eh, que en el feudalismo la producción básicamente era artesanal. ¿Qué significa artesanal? Que una persona sola fabrica toda una mesa, toda una silla, todo un terno, ¿no? Pero en la actualidad, dice Smith, ya ahora una mesa, una silla, un terno no lo hace un artesano, sino lo hacen varias personas por la división del trabajo. Varias personas, y entonces una mesa la hacen 5 personas, cada uno hace una parte de la mesa y el terno, cada uno hace una parte del terno, el saco, las mangas, la pechera, el pantalón, ¿no? Todo eso, los ojales, cada uno lo hace diferente. Y es por eso que se aumenta la productividad. El ejemplo típico que pone Smith, que ya todos ustedes conocen, es casualmente la fábrica de alfileres, ¿no? Que según Smith en su pueblo había una fábrica de alfileres y lo hacían por los artesanos. Entonces, un artesano hacía alfileres. Entonces, él mismo jalaba el alambre, cortaba el alambre,
hacía la punta de los alfileres, hacía la cabeza de los alfileres, soldaba la cabeza, todo eso hacía una persona. Pero ya cuando viene el capital, entonces ya lo hacen 5, 6, 7 personas. Uno solamente se dedica a alargar el alambre, otro solamente se dedica a cortar el alambre, otro solamente se dedica a hacer la punta, otro se dedica a hacer la cabeza, otro se dedica a soldar. Entonces la productividad crece 10, 20, 30, 40, 50 veces. Ahora, se llama sistema capitalista porque él decía que en la actualidad, o sea, estamos hablando de 1780, en la actualidad la producción ya no es artesanal, sino es a través del capital. Y es por eso si es a través del capital, se hace en forma del capitalismo, se hace a través del capitalismo. Ahora, todo ese nuevo sistema económico creado es lo que le va a llamar el capitalismo, y a la ciencia económica desarrollada le va a llamar economía política. Por eso que su nombre original de la ciencia económica era economía política. Era economía política, ¿no? Ya. Ahora, plantea casualmente de que debería haber libre comercio, porque como Aristóteles, él planteaba como Aristóteles, ojo, acuérdense que había estudiado para ser pastor protestante, consideraba casualmente de que el Estado no debería intervenir, sino solamente marginalmente. No es que no debería intervenir, sino que casualmente debe haber libre comercio, pero el Estado tiene que participar también, porque el Estado siempre ha participado en cualquier sociedad, sino he considerado que debe participar mínimamente en favor de los capitalistas. Ya. Les planteaba casualmente que el trabajo, hemos dicho que lo da la división del trabajo y la especialización. Y para aumentar la riqueza debería incrementarse la productividad. La productividad significa producir más en la misma unidad de tiempo, ¿no? Plantea casualmente su teoría del valor trabajo, que lo más valioso de una sociedad es el trabajo humano. Es el trabajo humano. Plantea que la sociedad capitalista es la sociedad racional del hombre, que vino para quedarse, que los sistemas feudal y esclavista eran sistemas artificiales, pero el capitalismo es un sistema racional del hombre que llegó para quedarse, según dice Smith. Y casualmente este sistema genera pleno empleo, genera riqueza, no genera pobreza, no genera crisis, genera bienestar para todos, porque además plantea de que todo lo que se produce se vende, la famosa llamada ley de Sey. Pero además plantea casualmente que todas las personas están bajo el principio de la racionalidad económica. ¿Qué significa la racionalidad económica? La racionalidad económica significa casualmente de que todas las personas, ¿no?, buscan su felicidad, buscan su satisfacción, buscan su comodidad, buscan su ganancia. O sea, todo el mundo busca la máxima felicidad, la máxima ganancia, la máxima bienestar, el máximo bienestar y el mínimo sacrificio, el mínimo esfuerzo, el mínimo costo. Esa es la racionalidad económica que todo el mundo lo tiene, según Smith. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Eso es lo que se llama el principio de la racionalidad económica. Y entonces, lógicamente, ¿de qué? ¿No? La Smith, escasamente, eh, todo eso lo explica en su libro de La riqueza de las naciones, ¿no? Y casualmente explica todo ese tipo de cosas. Y en los dos últimos capítulos explica la intervención del Estado. Él desarrolla la teoría de la tributación, funciona hoy día, y de que debe haber educación pública, salud pública y transporte público. Es lo que plantea. Por eso que en Europa, en algunos países, no hay ni colegios privados, ni universidades privadas, ni transporte privado.
Transporte masivo privado. Ya. Otro de los representantes, casualmente, es David Ricardo. David Ricardo, que se dedica mayormente a la redistribución, a la teoría de la renta y a la teoría del comercio exterior de las ventajas comparativas, ¿no? De la ventaja comparativa. Ahí viene David Ricardo, casualmente que plantea, utilizó el método deductivo y plantea casualmente la teoría de la renta, el principio de la población de altos los salarios, la teoría clásica de la renta, aplica la ley de los rendimientos decrecientes, de que cada vez casualmente que se explotan las tierras, ¿no? Cada vez que las tierras se requiere mayor tierra para cultivar, las tierras más lejanas de las ciudades, ¿no? La misma cantidad de terreno, hay una menor producción. Es por eso que plantea casualmente que cada vez que se alejan más de las ciudades, el rendimiento es decreciente, o sea, producen menos, es lo que plantea él, ¿no? Además, plantea casualmente la teoría de las ventajas comparativas, que cada país debería dedicarse a producir lo que tiene mayores ventajas, ¿no? Lo que tiene mayores ventajas. Eso es lo que plantea David Ricardo. Ya. Ahora viene escuela marxista. O la crítica a la economía política. Bueno, Marx pues dice que no es cierto lo que dice Smith, ¿no? No es cierto lo que dice Smith, porque también el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Igual que el esclavismo, igual que el feudalismo, el capitalismo es lo mismo, que genera crisis, genera casualmente miseria, genera pobreza, ¿no? Y por eso, retomando a Platón, él plantea de que la única manera de que todas las personas se desarrollen material e intelectualmente, la producción tiene que ser social, tiene que ser social, ¿no? Tiene que ser social. Y entonces, lógicamente, él plantea igual que Smith, es que la base de la sociedad es la producción, ¿no? Y que plantea casualmente que los cambios deben darse, así como evolucionó eh, el esclavismo y se dio el feudalismo, evolucionó el feudalismo y se dio el capitalismo, plantea que más adelante evolucionará el capitalismo y se generará un nuevo sistema. Llámese como se llame, pero que será mejor que el capitalismo. Plantea además de que la producción de las empresas capitalistas, los obreros generan un excedente y parte de ese excedente generado, un porcentaje de generado es para sus salarios y el otro porcentaje que generan es casualmente para las ganancias de los capitalistas, lo que le llama la plusvalía, ¿no? Entonces, casualmente, y plantea lógicamente que la propiedad debe ser social, porque la propiedad privada de los medios de producción genera desigualdades, genera casualmente miseria, genera pobreza y genera que muchas personas no puedan desarrollarse ni material ni intelectualmente, ¿no? Ya. Desarrolla la teoría de los salarios y casualmente que las mercancías está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Que los, ¿no? Y que los salarios son el pago de la fuerza de trabajo, que los salarios son el pago, el valor de la fuerza de trabajo, que determina el salario de otro de los que desarrollan la teoría marxista, el Federico Engels, que casualmente desarrolla historia de las familias, la aparición de la propiedad privada, cómo aparece y cómo la presencia del Estado
y además plantea cómo ha evolucionado el hombre, los hominios, ¿no? Que plantea casualmente que los hominios racionales que somos nosotros, su evolución ha sido básicamente por la sobrevivencia, por la producción. O sea, casualmente que los hominios que han habido como 10 hominios, pero solamente uno es racional, uno somos nosotros, ¿no? Llegaron a hacerlo a través del trabajo humano. A través del trabajo humano, por casualmente mantenerse vivos. Porque ya sabemos de que, ¿no? La sobrevivencia significa producción, significa bienes. Y lógicamente, después de la época de la recolección, ha tenido que venir básicamente la producción, porque se terminó la época de la recolección y por el clima, lógicamente, en determinadas épocas ya no había pues recolección. Entonces sí, tenía que guardarse una serie de productos y para eso tenía que producir. Bueno, ese es. Ahora viene la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, como su nombre lo indica, es la nueva escuela clásica. Asume los principios de Adam Smith, casi todos los principios de Adam Smith, pero el principio que no asume es el de valor trabajo. Considera casualmente que no, las personas, lo más valioso no es el trabajo, sino casualmente que la producción se debe a la utilidad marginal, que las personas casualmente producen porque para satisfacer su utilidad marginal, para satisfacer casualmente su utilidad, ¿no? ¿Cierto? Que una reacción ante la escuela socialista para defender el liberalismo económico, ¿no? Esta escuela, lógicamente, se basa en cómo distribuir la riqueza y la teoría del valor. Plantea casualmente, ¿no? Como Aristóteles, que el valor y la riqueza lo da el individuo, ¿no? Además, esta escuela está dividida en tres subescuelas. La escuela austriaca, que usted lo tiene en su folleto, la escuela austriaca, está dado casualmente por usted que lo tiene en su folleto. Está dada por Menger, la escuela matemática, que está dada por Walras y Pareto, y la escuela de March, escuela de Cambridge, que está dada por Affermach. La que va a primar es la escuela de Cambridge y la escuela matemática. En menor medida la escuela austriaca, que ahora sí tiene alguna preponderancia, ¿no? Plantea casualmente que la utilidad, la relación entre la oferta y la demanda, y plantea casualmente que todo debe ser relaciones individuales, entre personas o entre empresas, ¿no? Pero desarrolla, marcha lo que se llama el equilibrio parcial, ¿no? En contraposición de los matemáticos que plantean el equilibrio total. Por eso que él plantea casualmente la cláusula ceteris paribus, porque plantea casualmente que la oferta y la demanda, la función principal, lo principal que afecta a la oferta y la demanda es el precio. Es el precio. Siempre y cuando todos los demás factores permanezcan constantes. Siempre y cuando todos los demás factores permanezcan constantes. Eso se llama el equilibrio parcial. Porque Warras consideraba de que
por ejemplo, la demanda, ¿no? Está en función de n menos un factor. N menos un factor, ¿no? ¿Cuántos son n menos 1? Puede ser 5, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, lógicamente, que eso matemáticamente es problemático. Y entonces, por eso Marshall agarra y plantea de que la oferta y la demanda estén en función del precio, siempre y cuando todos los demás factores permanezcan constantes. Ahí están todos los factores, ¿no? Todos los demás factores permanezcan constantes. Que es lo que en economía se llama el famoso Ceteris paribus. Y casualmente establece la distinción entre economía positiva y economía normativa. Ellos son los que van a hacer la división entre la economía positiva y la economía normativa. Representan a Carnegie, Leon Walras, Wilfredo Pareto y Alfred Marshall. Pero ellos consideraban casualmente también de que el sistema capitalista era el mejor sistema, generaba pleno empleo, todo lo que se producía se vendía, eh, generaba mayor bienestar, no generaba desempleo, no generaba crisis, todo eso planteaba. Y entonces desarrolla la teoría neoclásica. Pero ahora viene la teoría keynesiana. Ahora, la teoría keynesiana surge para superar el problema de la crisis del año 29. Como ustedes saben, en el año 1929 se da la crisis del sistema capitalista. Se da la crisis del sistema capitalista. Esta crisis del sistema capitalista es una crisis llamada de sobreproducción. ¿Por qué se sobreprodujo la mayoría de bienes? Porque esta crisis nace a fines del siglo XIX. O sea, no nace un año, 2 años antes. Nace a fines del siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? A fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX se da la segunda revolución industrial, que es la revolución de los ingenieros y de los técnicos. Y lógicamente eso conllevó a que generaran nuevos equipos, nuevas maquinarias, nuevas instalaciones y la productividad crezca enormemente, ¿no? Y entonces los empresarios tenían dos principios que tenían básicamente a cumplir para ganar más. Era la racionalidad económica, la ley de 6 y, ¿no? La racionalidad económica, la ley de 6 y tenían como basamento la revolución industrial. Entonces, como ellos planteaban de que todo lo que producían se vendía, entonces para ganar más tenían que producir más. Desde el comienzo del siglo XX comenzaron a producir, a producir, a producir, a producir, hasta que todos los circuitos de distribución se construyeron, se completaran, se toparan. Y entonces comienza los años 20 y entonces, ¿no? 20, 25, y entonces ya todos los circuitos económicos estaban totalmente completos. Entonces ya los empresarios que tenían todo almacenado, no había pues, había mucho producto, ¿no? Dejan de producir, porque había mucho producto. Comienzan a dejar de producir. Comenzar a dejar de producir, ¿qué significa eso? Reducir, reducir eh, personal, o sea, no se va a producir, ¿no? Turno de trabajo, reducir personal, ¿no? Si se reduce, no hay ventas, y si se reduce personal, lógicamente no tienen ingresos. Y si no tienen ingresos, no compran. Es peor aún. Se empeora la crisis
porque la gente, millones de personas se quedan sin empleo y lógicamente siguen sin comprar los productos porque no tienen ingresos, no tienen ingresos, ¿no? Las empresas quiebran, lógicamente que los empresarios también se quedan sin ingresos, o sea, no hay ganancias, no hay ganancias, y si no hay ganancias tampoco hay consumo, tampoco hay inversión. O sea, todo eso incentiva más la crisis. Entonces, se paraliza, en el caso de Estados Unidos, miles de empresas quebradas, millones de trabajadores despedidos. Y entonces, ¿qué hacer? ¿No? Sí, casualmente los neoclásicos decían casualmente de que todo lo que se producía se vendía. No era cierto. Que no se generaba crisis, tampoco era cierto. Que no había desempleo, tampoco era cierto. Que todo el mundo estaba empleado, tampoco era cierto. De que siempre había inversión, tampoco era cierto. Y entonces va a venir un neoclásico, porque Keynes era un neoclásico, ¿no? Keynes era un neoclásico, era discípulo de Marx. Pero Keynes planteaba que la realidad es superior a cualquier teoría, ojo, que la realidad es superior a cualquier teoría. Y entonces que la única entidad que podía superar el problema de sobreproducción era la intervención del Estado. Y cuando dijo eso, la intervención del Estado, a quienes le llamaron que era comunista, porque hay que ver una cosa histórica, ¿no? Porque como ustedes saben, la Revolución Rusa se da en el 17 y Lenin, los rusos, ¿no? Toman todo el Estado y estatizan todas las empresas. Estatizan todas las empresas, hacen planificación, estatizan todas las empresas. Y entonces, la participación del Estado era sinónimo de comunismo. Por eso a Keynes le llamaron comunista, ¿no? Y entonces Keynes era un socialdemócrata, era un socialdemócrata. Y entonces se plantea casualmente que, al contrario, dice Keynes, el Estado capitalista defiende a la empresa capitalista. Y casualmente Keynes lo que quería era de que los países que tuvieran crisis no se volvieran socialistas. Porque como estaban en crisis, entonces podían tomar el camino de los rusos. Entonces Keynes casualmente dice, para que no tome el camino de los rusos, el Estado tiene que intervenir, ¿no? El Estado tiene que intervenir. Pero la intervención del Estado no es estatizar todo, sino la intervención del Estado es casualmente para incrementar la demanda agregada, para comenzar a comprar la demanda que está en exceso y para favorecer el casualmente relanzamiento de las empresas capitalistas. Entonces Keynes, ¿no? Llamó a los grandes empresarios, ¿no? A un salón y les explicó que casualmente la intervención del Estado era para salvar el sistema capitalista y para que el sector privado se reactive. Entonces comenzó a explicar cómo era esto. Es muy simple, dijo Keynes. Tampoco es idea mía, dijo Keynes. Ojo. Esa es una idea de Smith. Porque Smith en su penúltimo capítulo planteaba casualmente la educación pública, la salud pública y el transporte público. Ya planteaba en 1780 eso. Porque casualmente lo que se quería era que en una fábrica los trabajadores tienen que saber leer y escribir y sumar las cuatro operaciones. ¿Y eso quién se lo va a enseñar? ¿Las empresas privadas o el Estado? El Estado le va a enseñar. La salud pública.
Para trabajar, los trabajadores tienen que estar en buen estado físico. Y si se enferman, ¿quién lo debe curar? ¿Las empresas o el Estado? Ojo, el Estado. Y para que vayan casualmente a su fábrica, a su trabajo, los obreros, ¿no?, tienen que tomar transporte. Y ese transporte, ¿quién lo debe otorgar? ¿El sector privado o el sector público? El sector público. Entonces, tampoco era idea de Keynes. Entonces, Keynes le dice casualmente que con esas ideas que planteó Smith era para favorecer al sector privado. Y los privados le decían, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo va a favorecer? Si el Estado va a tomar la educación pública, la salud pública, el transporte público, se va a tomar todo, se va a agarrar todo. Entonces, Keynes le dijo, no, no es así. Entonces, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? El caso del Perú, como ustedes saben, en el caso del Perú, existen alrededor de 65.000 colegios, de los cuales 55.000 son públicos. Imagínense si por un momento si no hubiera esos 55.000 colegios, ¿cuántos analfabetos habría en el Perú? 90%. Imagínense que no hubiera hospitales públicos, postas públicas. ¿Cómo sería la mortandad en el Perú? Gigantesco. Bueno, el servicio público, antes había servicio público, ahora no hay. Ahora hay un poco más. Entonces Keynes le dijo una cosa muy simple. El Estado, si el Estado hace política educativa, porque quiere casualmente que toda la población sea alfabeta y tenga capacidad para trabajar en una empresa. Pero si el Estado hace la política educativa, es para favorecer al privado y a la población también, pero al privado, en última instancia. ¿Cómo así? Muy simple. Pues. Si el Estado quiere hacer política educativa, quiere dar educación a toda la población, tiene que hacer colegios, tiene que hacer salones, ¿cierto? Tiene que construir colegios, construir salones, con salones. ¿Quién va a construir los colegios con los salones? Y los salones. El Estado no tiene una empresa de constructora. Eso lo van a construir ¿quiénes? El sector privado. ¿Y quién va a ganar? El sector privado, ¿no? Pero además, aparte de los colegios y los salones, ¿no?, la educación requiere carpetas. Los salones requieren carpetas. ¿Quién va a construir las carpetas? ¿El Estado o el sector privado? El sector privado. ¿Y quién va a ganar? El sector privado. Ya, todo salón necesita una pizarra. ¿Quiénes van a fabricar las pizarras? ¿El Estado fabrica las pizarras o los privados van a fabricar las pizarras? ¿Quién va a ganar? ¿El sector privado? Bueno, actualmente, ¿no? Si decimos actualmente. Antes había las tizas. Bueno, si se necesitan tizas, ¿quién va a fabricar las tizas? ¿El Estado o el sector privado? El sector privado. En la actualidad, ya. Si las pizarras necesitan plumones, ¿quién va a fabricar los plumones? ¿El Estado o el sector privado? ¿Quién va a ganar? Pero aparte, la educación necesita cuadernos. ¿Quién fabrica los cuadernos? Necesita lapiceros, lápices. ¿Quién fabrica los lápices, los lapiceros? Necesita casualmente libros. ¿Quién fabrica los libros? Los privados. ¿Quién fabrica las mochilas? Los privados. ¿Quién fabrica los uniformes? Los privados. Entonces, ¿quién va a ganar? Los privados. Y así todo lo que se requiere para la cuestión educativa se tiene que producir. ¿Pero quién lo va a producir? Los privados. No lo va a producir el Estado. Si el Estado no tiene fábrica de lápices, de lapiceros, de cuadernos, de mochilas, de uniformes, de carpetas, de pizarras. Es igual. Si quiere hacer la política de salud, tiene que construir hospitales, postas.
¿Quiénes van a construir los hospitales y las postas? Los privados. Ya, si queremos ser todavía más detallistas, ya, se va a fabricar los privados, los hospitales. Pero para fabricar los hospitales se necesita cemento. ¿Quién va a fabricar el cemento? ¿El Estado o los privados? Se necesitan ladrillos. ¿Quién va a fabricar los ladrillos? ¿No? Se necesita sanitarios. ¿Quién va a fabricarlos? Se necesita cables eléctricos. Se necesita bombillas. Se necesita puertas. ¿Quién va a fabricar las puertas? ¿Y de dónde van a traer la madera? Los pisos, ¿no? La fábrica de losetas o la fábrica de pisos, ¿no? La fábrica de luminarias, la fábrica de ventanas. Aparte de eso, ¿qué requiere cuestión de salud? ¿No? Las camas para los hospitales y para las postas. ¿Quién los va a fabricar? Privados. Las sábanas y todo lo que necesita la cama. ¿Quién los va a fabricar? Los privados. ¿No? Los equipos, ¿no? Las camillas, vamos ya. Las camillas, ¿quién las va a fabricar? Los privados. Los medicamentos, ¿quién los va a fabricar? ¿El Estado? Y entonces, casualmente, todas esas políticas favorecen al sector privado, que se va a reactivar. Porque el sector privado, casualmente, al reactivarse a producir, va a generar empleo. Entonces va a disminuir el desempleo, ¿no? Entonces, al disminuir el desempleo, le va a pagar su salario, su sueldo, va a aumentar el consumo de todos los productos, consumo de alimentos, va a aumentar pues, el consumo inclusive de los cuadernos, lapiceros, para... Entonces, tiene un efecto gigantesco y los privados son los que van a beneficiarse con todo eso. Con todo eso van a beneficiarse los privados, ¿o no? Entonces, cuando le dijo eso Keynes, lógicamente los privados se contentaron y por eso que apoyaron de a Keynes. Y por eso lo consideran a Keynes el mejor economista del siglo XX, porque salvó a, a la crisis con la participación del Estado. Pero el Estado siempre ha solucionado las crisis. Por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID-19. ¿Quiénes financiaron las vacunas? El Estado. ¿Quiénes nos pusieron las vacunas? El Estado. ¿Quiénes solucionaron el problema del COVID? El Estado. Porque después el Estado le dio bonos a las personas, le dio préstamos a las empresas. El Estado siempre va a solucionar el problema de las crisis. El COVID también, ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, entonces Keynes sacó su famoso libro, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿cierto? Entonces, con la participación del Estado se puso en forma activa, a partir de ahí, la participación del Estado en el sistema capitalista en forma activa. Porque todos los países industrializados se han industrializado a la sombra del Estado. Todos los países, todos los países. Como en Estados Unidos, el sistema industrial más grande es el sistema industrial militar. Es el más grande, el más poderoso. ¿Quién compra las armas? El Estado. Porque después de la Segunda Guerra Mundial nunca ha habido un solo día que no ha habido guerras. Y entonces, lógicamente, ¿quién se beneficia? Y ha intervenido Estados Unidos, ¿no? ¿Quién se beneficia con las guerras que hace Estados Unidos? La industria militar. ¿Industria militar? Con la guerra de Ucrania, ¿quién es el que más ha ganado? Estados Unidos. Que ha fabricado la mayoría de armamento. Bombas, misiles, todo tipo. ¿Y quién los produce? Privado. Antes la NASA producía cohetes. Ahora los cohetes los compra ¿quién? A los privados. O sea, la política aeroespacial norteamericana casualmente ha beneficiado a los privados. Ahora hay una serie de empresas que hacen cohetes.
La NASA se los compra. Ya. La política aeroespacial norteamericana, ¿a qué favorece? Desde el punto de vista económico, los privados. Por poner un ejemplo actual, ¿cierto? Y la guerra de Ucrania igual. La mayoría de armamentos ha sido fabricado por la industria militar norteamericana. Y los barcos, los aviones, todo lo que se fabrica, ¿quién los compra? Los privados compran los barcos, submarinos, aviones, no el Estado. Realmente, ¿no? El Estado. Y la industria militar es la más grande que existe, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es eh, activamente la participación del Estado. Entonces después viene ya la Segunda Guerra Mundial, los años 50, ¿no? Entonces casualmente está Keynes, ¿no? Para existir una demanda efectiva suficiente se tiene que mantener el nivel de empleo y el nivel de inversión. Y el Estado en economía en aplicación a políticas económicas. Casualmente en aplicación a política económica, ¿no? En la visión keynesiana los trabajadores no ofrecían su trabajo con respecto a salarios, sino con respecto a salarios nominales, lo que genera la diferencia. Bueno, la cuestión es que Keynes era un socialdemócrata, Keynes era de dinero, familia adinerada. Y lo que hoy en el Perú, a Kenia lo llamarían, ¿cómo lo llamarían en el Perú desde el punto de vista económico? Un caviar, ¿no? O sea, un caviar lo llamarían. Así que, ya. Entonces, la década del 50 es la década donde más ha crecido el sistema capitalista. Pero después viene la década del 60, y la década del 60 ha sido la peor década en Estados Unidos. La peor década. Nunca ha tenido una década tan mala como la del 60. Comienza casualmente con, y lo que le estoy diciendo yo, la industria militar norteamericana es la más grande que existe en Estados Unidos, y una de las más grandes del mundo, que saca y pone presidentes, ojo. Eisenhower en el año 60 le pasa a la presidencia a Kennedy. Y casualmente hay un video que usted está en YouTube, lo pueden ver ustedes. Cuando le pasa la presidencia, Eisenhower, como ustedes saben, había estado en la Segunda Guerra Mundial, fue el jefe casualmente de la invasión de Normandía. Le dice a Kennedy que tenga cuidado con la industria militar norteamericana. Pues se supone, ¿no? Entonces, que tenga cuidado. Y entonces en los años 60 comienza con los problemas civiles en Estados Unidos, ¿no? Como ustedes saben, el racismo en Estados Unidos ha sido muy grande. Había colegios para blancos, para negros, universidades para blancos, para negros, bancas para blancos, ¿no? Restaurantes para blancos, restaurantes para negros. Pero el sistema transporte público, ahí van los blancos y los negros. El problema es que no podía haber un negro sentado si había un blanco parado. Ojo, esa era la norma, ¿no? No podía haber, ¿no?, un negro sentado si había un blanco parado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que había una señora de 65 años sentada y sube un chico blanco de 15 años. Y no había asientos, entonces la gente le dice a la señora que se levante para que se siente el chico. Ojo, una señora de 65 años que se levante para que se siente un chico de 15 años. La señora no se quiso levantar. La bajaron. A la prepo paró y la bajaron a la señora. Bueno, ahí comenzaron los problemas civiles. 20 ciudades incendiadas. Ahí viene Martin Luther King, Martin X y todo lo demás. Tremendo problemas civiles. Bueno, después viene, ¿qué más viene? Bueno, desde el punto de vista económico, vamos a hablar rápidamente. Desde el punto de vista económico viene recesión con inflación, lo que se llama la estaflación. Recesión con inflación, la estaflación, ¿no? Pero aparte de eso, el entorno viene el problema de la B cochino, la invasión a Cuba, viene el problema de los misiles de Cuba también, viene el problema de la guerra en el Vietnam, viene el problema de
Eh, bueno, el asesinato de Kennedy, casualmente viene el problema del asesinato de Kennedy, viene el problema del Watergate, o sea, que renuncia a Nixon por haber chuponeado casualmente al Partido Demócrata, ¿no? Y viene la recesión, viene la inflación. Entonces, todo eso le echan la culpa a quién? Le echan la culpa a la intervención del Estado. Entonces, viene la intervención del Estado y plantean casualmente que el problema de inflación es el problema monetario, el problema de la producción también. Entonces, ahí nace casualmente que, ¿no? El Estado debe achicarse. Ya el Estado debería achicarse. Y viene el concepto del liberalismo y el neoliberalismo que conocemos ahora. Y la propuesta siempre ha sido achicar, que el Estado se achique, porque el Estado genera problemas. El Estado solamente genera problemas, dicen ellos, ¿no? Entonces, escasamente por eso es que viene el famoso Milton Friedman a plantear eso. El problema de inflación es un problema eminentemente monetario, exclusivamente monetario, como dice ahí, causado por el exceso de la cantidad de dinero. En consecuencia, las soluciones tienen que ser políticas monetarias, ¿no? Pero todo eso, pues la culpa la tiene el Estado. Los precios suben, todos los agentes económicos se adaptan, ¿no? Y ahí viene casualmente la independencia del BCR, que es una buena cosa, porque no todos los autores hacen malas cosas, o no todas las escuelas tienen cosas negativas, ¿no? Todas las escuelas tienen cosas positivas, cosas negativas según cómo se vean, ¿no? Según cómo se quiera aplicar a, a los países, ¿no? Según cómo se quiera aplicar a los países. Es decir, que inventa pues las AFP, que ya la han modificado en Chile, es que inventa las AFP, que el Perú ya casi hay problemas porque la gente casi ha sacado todo su dinero de las AFP. O sea, hay cientos de miles de peruanos que no tienen jubilación. Van a recibir jubilación 50 soles al mes, nada más. No más tampoco, pues no les queda más, porque todo su dinero lo han sacado ya, supuestamente para sobrevivir, ¿no? Supuestamente. Lógicamente algunos sí han sacado su dinero para sobrevivir, pero una buena parte la ha sacado para comprarse grandes cosas, no es para sobrevivir. El problema es que cuando cumpla 65 años y tengan que ser jubilados, van a recibir 50 soles al mes. Ahí van a tener problemas. Ahí van a tener problemas porque con 50 soles al mes, como ustedes verán, es bien difícil vivir, ¿cierto? Dos o tres personas. Dos o tres personas de 65 años, cuando más se enferma la gente, más dinero requieren, ¿no? Y entonces, eso es la escuela monetaria, ¿no? Y de la economía, como le decía a la chica que me preguntó, se divide en escuela positiva, no en escuela, sino en área positiva y normativa. Lo positivo es lo que es, tal como es, lo que vivimos. Y lo normativo que viene de normas son las leyes, como quisiéramos que sea el país, como quisiéramos que sea. La positiva además se divide en descriptiva, cómo es el país desde el punto de vista económico, qué recursos tenemos, cuál es nuestra productividad, y la teoría económica que está en base casualmente a todo lo que se tiene, ¿no? Cómo analizar la realidad desde el punto de vista teórico, descubriendo leyes. Y es por eso casualmente que se ve la parte de empresa, la parte individual, ¿no? El consumidor individual, la empresa individual, los costos individuales, las ventas individuales, el consumo individual. Y nace de ahí, se analiza la microeconomía, todo lo individual, ¿no? Pero lo individual está dentro de una sociedad y hay que ver el bosque y el árbol, esa es la cuestión, pues el bosque y el árbol, ¿no? La microeconomía es el árbol, la macroeconomía es el bosque. Entonces hay que ver casualmente la parte social en general, que tiene que ver casualmente el comportamiento global, la producción global, cuáles las exportaciones totales, las importaciones, el tipo de cambio, las inversiones, el consumo de gobierno, ¿no? Se tiene que ver casualmente
cuántos son, ¿no? Cuántos son los trabajadores, los independientes, los desocupados. Todo eso tiene que ver con la economía. Y todo eso tiene que ver con la parte macroeconómica, con la parte general de la sociedad. Y después viene la política económica, que son las medidas que toma el Estado en sus varias instituciones, mayormente el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Reserva. El Poder Ejecutivo, básicamente, que tiene que ver con el problema de las inversiones, el problema de la educación, cómo mejorar la educación, la salud, cómo mejorar casualmente, ¿no? El Poder Judicial, la calidad de vida, la habitación, el empleo, ¿cierto? Ese tipo de cosas que tiene que estar casualmente dentro del presupuesto general de la República. Tiene que estar dentro del presupuesto general de la República y la política monetaria que la da el BCR, el Banco Central de Reserva, que su función principal es mantener la estabilidad de nuestra moneda. Nuestra moneda es una de las más duras del mundo. Se mantiene el Banco Central de Reserva de una política totalmente ortodoxa con respecto a la política económica. Tenemos 87.000 millones de reservas y entonces tenemos una inflación bajísima, 1,2 en este momento, ¿no? Y nuestra moneda es una de las más duras porque en los últimos 10 años casi no ha cambiado el tipo de cambio con respecto al dólar, ¿no? Eso tenemos entonces. Bueno, entonces eso lo vamos a ver, lo vamos a dejar. Entonces ahora vamos a ver, ojalá pues mañana vengan más personas, ¿no? Entonces ahora ya nos vamos a ver. No vemos nos vemos mañana que también tenemos. Pero yo recomendaría pues de que se dé a conocer, que se dé a conocer que existe pues estas horas para las consultas. Parece ser que no se conocen mucho y en los salones habría que explicar o sacar un avisito casualmente en la página web de que hay horas casualmente de consultas para una serie de dudas, una serie de preguntas que no pudieron hacer en su clase y que la pueden hacer en estas horas que tenemos, ¿no? Yo recomendaría eso para que los alumnos vengan más, para aprovechar el tiempo y que los alumnos puedan esclarecer una serie de conceptos. Bueno, buenas tardes. Nos vemos entonces, Alberto. Nos estamos viendo mañana. Porque mañana también me toca. Es en la misma web, me imagino, ¿no? Me imagino que es en la misma web. Lo dejo entonces. Lo dejo.